Hace un par de videos hacía alusión, hacía referencia al ejemplo de la víbora, de la mordedura de la víbora y el veneno, ¿no? Cuando la víbora hace su trabajo y nos muerde, realmente tenemos dos opciones. Una de ellas es buscar un palo, una piedra y irnos detrás de ella, queriéndole dar con el palo en la cabeza, ¿no? O aventarle la piedra. Eso sería una especie como de venganza o quedar a mano, ¿no? Y la otra es sencillamente dejarla ir y atender la situación, ya sea poner un torniquete, extraer el veneno o ir a buscar un antídoto, ir a buscar ayuda. Algo muy similar pasa con el dolor. Hoy me gustaría mucho platicar un poquito acerca de la importancia del perdón, de la importancia de perdonar. Me gustaría hablarte de dos aspectos distintos, sin embargo tienen lugar en la misma entidad. El cuerpo energético, el alma, y el cuerpo físico, todo lo que tiene que ver con los trastornos que genera el no poder perdonar en las células, en los órganos, en tu química sanguínea, ¿no? En relación del cuerpo físico, quisiera empezar brevemente mencionando que el cerebro humano no siempre ha sido así, ha venido evolucionando. Básicamente, o se dice que son tres cerebros. O sea, es un solo cerebro, pero se compone de tres partes diferentes. La parte que está pegada a la médula espinal, al tallo, se le conoce como el cerebro del reptil, cerebelo. Después viene el sistema límbico, arriba del cerebro del reptil está el cerebro límbico, y cubriéndolos a ellos es la corteza o la neocórtex que se conoce. En este último es donde tienen lugar los procesos cognitivos, la visión, el oído, las ecuaciones matemáticas, la noción del espacio y tiempo. En este momento estás escuchando y estás procesando, aprobando o no lo que te estoy diciendo con esa parte del cerebro. Sin embargo, es del cerebro del reptil del que me interesa platicar. Ese cerebro es en cierta manera, o esta parte del cerebro es en cierta forma un tanto primitiva, por así decirlo. Se ocupa de dos modos. Uno de ellos es el fight or flight, o el modo de supervivencia, y el otro de ellos es rest and digest, o es el modo homeostasis, ¿no? Por así decirlo, en el cual tiene lugar la creatividad, el apareamiento, la digestión, cuestiones que no tienen nada que ver con supervivencia. Y es precisamente de esta cuestión de la supervivencia de la que quiero platicarte hoy. El cerebro del ser humano, a diferencia de otros mamíferos, a diferencia de otros primates, tiene la poderosa facultad de la simulación. Equipos olímpicos como el equipo de China, atletas de alto rendimiento como Andrea Agassi y Serena Williams, entre otros, han tomado ventaja de ellos. De hecho, hay un método, como se los mencionaba en otro video, el método Silva, hace extenso y profundo uso de este mismo, ¿no? Eso no es algo nuevo. Dice el doctor Dispenza, Joe Dispenza, que
Nerve cells that fire together, wire together. Las neuronas que una vez se conectan, una vez se disparan o se hablan mediante la sinapsis, obviamente, eventualmente se pegan. Esto se llama aprendizaje. Cuando dos neuronas se conectan, que no estaban, se conectan, se llama aprendizaje. Así es como aprendes a hablar otro idioma o a hacer un problema matemático, a andar en bici, a nadar, a hacer cosas que no sabías antes, ¿no? Aprender en realidad es crear conexiones neuronales. Recordar es fortalecerlas. Por eso es el famoso dicho que la práctica hace al maestro. Es decir, la práctica sobre práctica lo hace instintivo, lo hace automático. Es ahí de donde vienen los 3 niveles de aprendizaje que decía Buda: la observación, el entendimiento y la práctica. El conocimiento, leer o ver, entender cómo funciona una cosa, es para la mente. Pero la experiencia, el aprendizaje, es para el cuerpo. Cuando estas dos se alinean, empieza a volverse instintivo. Y es ahí donde pasa automáticamente del lóbulo frontal, de la corteza, al cerebro del reptil, como nadar, caminar y otras actividades que a veces no podemos explicar. Si alguna vez practicaste karate o taekwondo y estás familiarizado con el concepto de la kata es eso, es hacer un movimiento tantas veces, tanta es la conexión neuronal que se vuelve instintivo. Ya no piensas en él, y entonces cuando es necesario, pues levantas el brazo o cuidas la cabeza, ¿no? O tiras una patada, porque ya lo hiciste tantas veces que ya no necesitas pensar en ello. Ahorita vas a ver por qué es importante esto.